Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar nuestra sección de preguntas y respuestas para dar contestación a unas cuantas preguntas que me habéis enviado al correo electrónico. La verdad es que cada vez tengo más porque vamos subiendo el número de suscriptores y creo que hace relativamente poco que hice el preguntas y respuestas, creo que fue el número 26 o el 27. Así que vamos con el siguiente vídeo de preguntas y respuestas sin más dilación, porque esta noche vamos a tener bastante materia que cortar y además bastante variada en ese sentido. Vamos a hablar vamos a hablar un poquito de todo. Sin más dilación vamos a ir con las preguntas que ya os digo son extensas, son amplias y son bastante variadas. Me pregunta Marc Segura Bell, antes de nada me felicita por el canal y me dice que George Pal y El tiempo en sus manos es una de sus películas favoritas. Más exactamente me dice que es la segunda de sus películas favoritas, ya que la primera es El Mago de Oz. Y me pregunta sobre la opinión que tengo sobre esta película, El tiempo en sus manos, y sobre este personaje de la historia del cine que es George Pal. Pues vamos a ver, Mark, la verdad es que para mí El tiempo en sus manos es una película que tengo que decirte no tengo en mi colección. Ni en DVD ni en Blu-ray, incluso si mal no recuerdo, la tuve grabada en VHS cuando la pusieron en televisión. Aquí en Madrid, en el canal autonómico, en Telemadrid, hubo una época, así para empezar un poquito, para romper el hielo, te puedo decir que hubo una época en que la ponían prácticamente como cada 3 o 4 meses, la ponían muchísimo. Y una de esas veces yo la grabé, pero ya te estoy hablando desde hace ya bastantes años, yo era un adolescente, tendría como 14 o 15 años. Yo la había visto anteriormente en televisión española, en aquel programa de televisión, en la 2, que se llamaba Alucine, en aquel espacio los sábados por la noche en la 2. Pero luego la pusieron en Telemadrid muchísimas veces y yo la vi, y además es que la he visto tantísimas veces, que siempre que la he visto en DVD y también en Blu-ray, la verdad es que no me la he terminado de... No he tenido decir... De eso dices, voy a hacerme con ella porque es que me la sé tan de memoria que no hace falta ni tenerla. Para mí, fíjate, El tiempo en sus manos para mí es la segunda mejor película de viajes en el tiempo. La primera, seguramente ya la conocerás, que es Regreso al futuro de Robert Zemeckis. Pero El tiempo en sus manos es una de esas películas que hacía Hollywood, que realmente dentro de lo que eran las películas de ciencia ficción y las películas de género, que se hacían desde los años 30, 40, 50, incluso ya dentro de la década de los 60, eran películas que pertenecían a un género, la ciencia ficción, que por aquel entonces era un género menor. Todo esto cambió, como ya sabes, en 2001, Odisea del espacio, y con El planeta de los simios en 1968. Pero El tiempo en sus manos, que es una película que es del 61, todavía era un género completamente en el menor. La ciencia ficción no es como un género que es hoy en día, que es un género mayor y que a partir, ya te digo, de 2001, Odisea del espacio, de la Guerra de las Galaxias, del planeta de los simios y de tantas otras sagas y películas de ciencia ficción, pues hoy en día se la considera un género mayor. Pero en los 50, en los 60, en la época precisamente de George Pal, ahora te voy a comentar un poquito sobre su figura, se puede decir que eran películas de género menor. Eran películas que les pasaba, por ejemplo, lo que a la mayoría de los western. Es decir, se ponían, por ejemplo, en cines, en lo que se llamaban los cines de barrio, o aquí en España se llamaban los cines de barrio, y no eran excesivamente consideradas ni por la crítica ni por el público, pero que hoy en día tienen un carisma y se han convertido muchas de ellas en películas de culto. El tiempo en sus manos se puede considerar hoy en día una película de culto. Y para mí no es solo una película que se pueda decir que sea solo de ciencia ficción, sino que abarca mucho. Para mí es incluso una película de terror, es una película muy visionaria, es una película que yo creo que debido a la visión que tuvo George Pal, se anticipa mucho a otras tantas películas que hemos visto a lo largo del cine de ciencia ficción de los últimos años, de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la Guerra de las Galaxias de 2001, en el que la ciencia ficción ha ido cobrando más protagonismo, porque es que abarca muchos, no vamos a decir géneros, pero abarca muchas sensaciones y emociones dentro de lo que es una película de ciencia ficción. Por ejemplo, es una película que comienza siendo como una película costumbrista en lo que se refiere a la época victoriana. Sí, si es una película que efectivamente es tu segunda favorita, recordarás que se desarrolla en 1899, justamente antes del cambio de siglo. Y es que además toda esa ambientación tipo victoriana, pero establecida evidentemente en Estados Unidos, está muy cuidada. Es decir, para ser una película de serie B,
es decir, de bajo presupuesto, todo lo que es la ambientación y la puesta en escena está fantásticamente recreada, muy bien hecha. Es una película, como suelen decir algunos, como bien vestida, el diseño de vestuario y sobre todo los decorados. Es una película que pasa a ser una película costumbrista, al estilo costumbrista victoriana, a luego pasar, por ejemplo, a ser una película con tintes pseudocientíficos. Toda la explicación y todo lo que le da, por ejemplo, el personaje de Rod Taylor al principio de la película a sus colegas sobre lo de los viajes en el tiempo, con esa recreación en miniatura que tiene de su máquina del tiempo, es absolutamente fantástica, porque te está dando una explicación, te está dando como una especie como de clase científica en ese sentido. Y digo antes pseudocientífica porque evidentemente estamos ante una película de fantasía. Pero sobre todo, por ejemplo, cuando lleva esa réplica delante de sus compañeros, que lo que hace es ponerla en marcha y de repente desaparece, y dicen todos los compañeros, ¿dónde se ha ido? Y la pregunta que le dice Rod Taylor es, la cuestión no es dónde, es cuándo. Y es cuando, nunca mejor dicho, cuando se te saltan los fusibles en la película como diciendo, ¿qué es lo que nos quiere estar vendiendo este hombre? Y luego vemos posteriormente la réplica a tamaño natural de lo que es esa máquina del tiempo. Y sobre todo luego todo lo que es el proceso de cómo van avanzando los años y cómo va cambiando todo alrededor del personaje, alrededor de Rod Taylor y su máquina del tiempo, sobre todo reflejado, si te acuerdas, por ejemplo, en ese escaparate donde está el maniquí, donde las modas de la gente, de lo que es la vestimenta del maniquí, va cambiando constantemente desde 1899 hasta la llegada de los años 60. Todo eso es una técnica cinematográfica de narración absolutamente fantástica, porque no es que hace que el personaje vaya parando en las sucesivas décadas del siglo XX, sino lo que hace que el personaje vaya viendo el pasar de los años y de las décadas simbolizado en ese maniquí. Es decir, es como una especie como de alarde de economía narrativa en la película absolutamente fascinante. Luego es una película que, si te das cuenta, cuando el hombre se para ya, creo que son los años 50, años 60, no me acuerdo la época, cuando se para y de repente hay una especie como de alarma nuclear en lo que empieza a sonar unas sirenas como si estuviese en plena guerra mundial y todo el mundo empieza a correr por las calles alrededor de lo que era la casa de este científico. Es decir, en esta película, y empieza a resquebrajarse el terreno y todo eso, en esta película hay una especie como de miedo apocalíptico, de miedo o miedo a la guerra nuclear, que evidentemente en los años 50 y en los años 60, con todo lo que fue la Guerra Fría, inspiraba todo esto mucho a lo que eran los cineastas. Y claro, todo esto lo reflejaban mucho en todo lo que eran las películas. Luego a su vez se transforma como en una película de terror, cuando llega un momento en el que él llega a esos años que son miles y miles y miles de años en el futuro y se da cuenta de que los humanos prácticamente no han evolucionado, sino que se han quedado como una especie como de jardín de las delicias, vamos a decirlo como el cuadro del Bosco, pero sin ser jardín de las delicias, en el que la raza humana se ha dividido en dos partes, los Eloi y los Morlocks, pero es que la parte de los Morlocks que están bajo tierra es una película de terror. Es decir, es una película muy rica en lo que a elementos conceptuales se refiere. Pasamos de lo que es una época, una película con época victoriana, con los trajes, con el vestuario totalmente victoriano. Pasamos también por lo que es el miedo al apocalipsis, el miedo a lo que es la guerra nuclear, el tiempo reflejado y simbolizado en el maniquí. Luego también la película de terror, que es prácticamente el hallazgo de los Morlocks. Y es visionaria además en el sentido de que los personajes, los Eloi, son como la raza humana, pero ha llegado un momento en el que no tienen que hacer absolutamente nada para vivir, sino solo comer y distraerse y bañarse, digamos, en un río, estar felices. Como dice el personaje de Rod Taylor, dice cuando encuentra a los Eloi prácticamente sin trabajar, sin hacer absolutamente nada, dice, ¿y este es el futuro de la raza humana? Pues dejarse directamente a lo que es el placer y olvidando toda preocupación posible. Y dice él así con una sonrisa y dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pero date cuenta, por ejemplo, que eso fue visionario George Pal en lo que es, evidentemente, en lo que es el guión de la película, la historia, la dirección, el argumento que se nos cuenta. Porque si te das cuenta, hay otra película de Disney del año 2008 que es Wall-E, en la que los seres humanos, pues, se han convertido en personajes que tampoco hacen prácticamente nada. Están sentados, van engordando, prácticamente están comiendo todo el tiempo, no practican ninguna clase de ejercicio.
Es decir, es como si George Pal fuese un visionario en esta película y nos hubiese regalado un futuro al cual parece estamos todo como destinados a llegar. ¿Acaso, por ejemplo, los ordenadores, las máquinas y ahora, con lo de la inteligencia artificial, prácticamente los ordenadores y las máquinas no nos están quitando nuestro propio trabajo? Sin ir más lejos. ¿Llegará un momento a lo mejor que las máquinas hagan todo el trabajo por nosotros y nosotros nos dediquemos a la vida contemplativa? Pues a lo mejor puede ser posible. Es decir, todo requiere como una visión del futuro un tanto también incluso tenebrista. Fíjate que el futuro es épocas posapocalíptico, también el personaje Rod Taylor se encarga de verlo cuando penetra en una especie como de caverna donde hay muchos libros que están completamente deshechos y están esos anillos grandes que empieza a hacerlos bailar y se va enterando de que hubo una especie de guerra gigantesca y que después de muchísimo tiempo la raza humana se dividió en dos partes, entre los Eloi y los Morlocks. Y prácticamente los Eloi estaban destinados a servir de alimento de los Morlocks. Es decir, que hubo una especie como de parte de la raza humana que volvió a sus orígenes. Es decir, que se convirtieron como en caníbales, como en carnívoros directamente. A sus orígenes quiero decir, porque a lo mejor nuestros antepasados, lo que son los Australopithecus, lo que es el Homo erectus, lo que es los homínidos realmente, donde procede el hombre, los homínidos, pues claro, evidentemente, pues eso tenían que alimentarse también de vegetales, pero sobre todo, evidentemente, de carne. Y es como si en ese futuro posapocalíptico todo hubiese desaparecido en la faz de la Tierra y solo una especie una parte de la raza humana se dedicara al canibalismo de otra parte de la raza humana. Es decir, es una visión bastante negativa de lo que es nuestro futuro y que ya en los años 60, en aquellas películas de serie B, se veía como el futuro como algo absolutamente nefasto, como si el hombre pues hubiese, ¿cómo te diría yo?, que hubiese dejado al lado todos los avances científicos, el mundo cambiado de una manera tan sumamente compleja, tan sumamente brutal, hubiese tenido un giro de 180 grados tan grande, que realmente todo por lo que el hombre ha luchado durante, se puede decir que cientos, miles de años, hubiese desaparecido. La verdad es que la película en ese sentido abarca muchísimo, tiene un argumento muy complejo, muy rico, tiene como una mezcla de géneros muy, muy curiosa, en el sentido de que estamos con una película de terror, una película al miedo posapocalíptico, a la guerra nuclear, una película victoriana, una película costumbrista hasta cierto punto, y luego también hasta incluso esa pequeña historia de amor que tenemos entre Rod Taylor y el personaje de Wina, que está interpretada por la actriz francesa Yvette Mimieux. La verdad es que para mí La máquina del tiempo, que es realmente el título original, pero El tiempo en sus manos, que es el título que le dimos aquí en España, es uno de los más claros exponentes de la clase de cine de ciencia ficción de serie B que se hacía en Estados Unidos, pero que además, al igual que en la época del mejor cine clásico, era un cine rico, era un cine conceptualmente lleno de capas, de interpretación. Era un cine que, aun incluso realizado con menos dinero que las grandes producciones del momento, eran películas que también eran complejas en sí mismas, que tenían una gran sencillez narrativa, pero que albergaba realmente elementos complejos de esa misma narración. Ya os digo, lo que es el maniquí simbolizando todas las épocas, de cómo se va cambiando y va vistiendo, evidentemente es un ejemplo de economía narrativa a la hora de poder contar todas las que son las épocas por las que el protagonista va pasando. Pero sobre todo, por ejemplo, la interpretación de Rod Taylor, que es uno de los elementos más fantásticos de esta película, valga la redundancia de lo fantástico, de cómo él, pues, en todo ese devenir de los acontecimientos que tiene, él se queda como completamente extasiado, descubriendo todo de cómo va la raza humana, cómo va evolucionando, qué es lo que va ocurriendo, qué es lo que va pasando. Por ejemplo, cuando él entra dentro de esa tienda y se encuentra con lo que es el hijo, el nieto o el bisnieto de lo que era el amigo suyo, el pelirrojo, y dice, pero yo es que usted lo había visto anteriormente, pero usted no ha cambiado, de repente, físicamente, en absoluto ha cambiado, o sea, es que no ha envejecido en nada. Es decir, que la película también, respecto de los personajes, en este caso del amigo de Rod Taylor, siempre te va dando también como pinceladas de ese miedo al paso del tiempo que refleja
la película en muchísimos momentos. Y luego que técnicamente es una película muy bien resuelta. Mi parte favorita es en el comienzo del film, cuando él va aumentando con la palanca que va subiendo en la máquina del tiempo, cómo va evolucionando lo que es, por ejemplo, la vela que tiene, que se va consumiendo, y cómo alrededor todo, alrededor de lo que es su casa, de lo que es su establecimiento, de lo que es su jardín, todo eso va cambiando de una manera, de otra, constantemente, y va viendo el paso del tiempo. Por ejemplo, eso es una de las cosas que a mí me hubiera gustado ver, por ejemplo, en Regreso al Futuro. Por ejemplo, en Regreso al Futuro, cuando Marty se mete dentro del DeLorean, de repente pasa del 85 al 55 y parece que no ha ocurrido nada. Sin embargo, aquí vas viendo cómo va cambiando la arquitectura, los edificios, cómo la manecilla del reloj va dando vueltas constantemente, la vela cómo se va consumiendo. Al principio, fíjate, al principio cómo va jugando George Pal en la dirección con lo que es la inquietud del protagonista y también del espectador, cuando él va acelerando y de repente dice, pues no ha ocurrido absolutamente nada. Pero se da cuenta que las manecillas del reloj han avanzado y que la vela se ha consumido en parte. Dice, parece que ha avanzado unas horas realmente. Y luego cuando va avanzando con la manecilla más tiempo hacia adelante, todo va cambiando a mucha más velocidad. Pero fíjate, ya para concluir esta review, que para mí es una pequeña joya del cine de ciencia ficción y de la ciencia ficción clásica, lo que siempre me pregunté al ver esta película es, la reproducción que él hizo de la máquina del tiempo en pequeñito, él empezó a darle hacia adelante y la máquina desapareció en ese momento. Pero esa máquina se supone que en el tiempo va evolucionando, va como pasando a través de muchas eras, de muchas etapas, de muchas épocas. Va miles y miles y miles de años, porque no hay nadie capaz de pararla, aunque sea en pequeñito. Por lo tanto, ¿dónde estará ya? A lo mejor esa maquinita ya está, dentro del argumento de la película, está millones de años en el futuro. Es decir, es una película que no es que solo que te mantenga inquieto, sino que te hace preguntarte muchísimas cosas. Es decir, no es a lo mejor no tiene un argumento. Incluso la segunda parte de Regreso al Futuro, que la segunda para mí no tiene ya demasiada calidad respecto de la primera, bajó mucho. Para mí Regreso al Futuro es muy buena, la segunda ya no tanto, pero la tercera recupera la calidad y el espíritu que tenía realmente la primera película, pero la segunda, con todos esos jaleos de los viajes en el futuro, cuando Christopher Lloyd le hace todos esos esquemas en la pizarra a Marty McFly. Aquí no hace falta esquemas ni ¿cómo te diría yo? Ni variaciones, ni líneas alternativas, sino que es o hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. De una manera muy directa, pero totalmente efectiva y narrativamente muy bien resuelta. Para mí, El tiempo en sus manos de George Pal, ahora te hablaré un poquito de George Pal, es una de las grandes películas de ciencia ficción. No voy a decir a lo mejor de todos los tiempos, porque a lo mejor hay películas que evidentemente por su calidad, por su argumento, incluso por efectos visuales están años luz, se puede decir, muy superiores a esta. Pero es una película muy entrañable de lo que era capaz de hacer Hollywood dentro del cine fantástico, del cine de género en aquella época, y que no era lo suficientemente valorada, porque era un cine, por ejemplo, como películas como La Guerra de los Mundos, o como La Humanidad en Peligro, o Ultimátum a la Tierra, que han empezado a verse de una manera distinta, no a lo mejor en el momento en el que se estrenaron. Bueno, una excepción es La Guerra de los Mundos, del año 53. Pero, por ejemplo, todas estas películas, digamos que tuvieron un relativo éxito porque no eran consideradas por los grandes estudios como unas películas muy importantes, ¿sabes? Es decir, eran películas más como de relleno. En los cines se ponía una película principal y luego a lo mejor otra secundaria que pudiera ser perfectamente esta, pero que hoy en día todas estas películas se han convertido en auténticas piezas de culto. Yo dentro de poco aquí en el canal, antes voy a hacer un especial de cine con mayúsculas, voy a retomar algunos clásicos del cine que yo quiero reivindicar, pero después voy a dedicar también un miniciclo a lo que es la ciencia ficción clásica y voy a comentar Viaje alucinante de Richard Fleischer, La Guerra de los Mundos, que también es una película realmente extraordinaria, que además tuvo una gran repercusión dentro de lo que es la ciencia ficción, el género de ciencia ficción, y también comentaré Metrópolis de Fritz Lang, que ya hace ya bastante tiempo que me la estáis pidiendo que la comente. Pero La Guerra de los Mundos, mejor dicho, El tiempo en sus manos, es una película que puede entrar perfectamente en cualquier listado
de películas de ciencia ficción clásica. Por ejemplo, para mí es muchísimo mejor película, a lo mejor me vais a tirar tomates por lo que voy a decir, pero para mí es mucho mejor película que la del Planeta de los Simios de Franklin Schaffner, la de Charlton Heston, la original de 68. La veo más compleja, la veo más interesante, más que un señor que también ocurre lo mismo, viaja en el tiempo o a realidad alternativa y se encuentra de que los hombres, pues bueno, pues son no son víctimas de los Morlocks, pero son víctimas de los simios. Pero bueno, para mí, El tiempo en sus manos es una película que tendría que haber tenido una mayor consideración, sobre todo, de cara, por ejemplo, a lo que es la ciencia ficción, y tenía que haber estado a la altura de otros grandes títulos de la época. Sin duda para mí, sin duda para mí, yo creo que tendría que haber estado con las grandes. Pero bueno, hoy en día ya se la considera una joya, se la considera una película de culto y sobre todo, además dirigida con mano de hierro, sobre todo, además con un pulso narrativo estupendo por George Pal. George Pal además produjo otra gran película de ciencia ficción que fue la que te he mencionado hace poquito, La Guerra de los Mundos. Además que George Pal, desde un punto de vista histórico, era un interesado de lo que era el cine de fantasía, de ciencia ficción, porque él empezó, fíjate, George Pal era si mal no recuerdo, era húngaro, y estuvo trabajando en la UFA, en lo que era una de las grandes empresas de la cinematografía de Alemania. Viajó desde joven a Alemania, a Austria, y allí pues estuvo trabajando para la UFA, ya te digo. Y se imprimió un poco, bueno, se imprimió, a ver cómo te lo digo yo, se empapó, no sé, no es la palabra imprimirse, se empapó mucho del cine, por ejemplo, fantástico del expresionismo alemán. Fausto, Nosferatu, las películas de Murnau, Metrópolis de Fritz Lang, todo eso, lo que era el cine de género, le fascinó muchísimo. Y cuando en los años 40 viajó a Hollywood, ya a Estados Unidos, para ya afianzarse, ya quedarse allí directamente, pues empezó a producir películas de ciencia ficción de una categoría muy de serie B, casi rozando como la serie Z. Es decir, empezando, como siempre, prácticamente desde abajo del todo en lo que era la industria hollywoodiense, y luego escalando puestos. Ya te digo que en el 53 produjo La Guerra de los Mundos, y luego en el 60 saltó a la dirección con El tiempo en sus manos, convirtiendo estas dos películas, tanto El tiempo en sus manos como La Guerra de los Mundos, en dos grandes títulos de la ciencia ficción imprescindibles dentro del cine clásico. Pero ya te digo que digamos que su inspiración para dedicarse a producir y dirigir cine fantástico de ciencia ficción provenía de la UFA, porque ya te digo que él estuvo trabajando para lo que era, digamos, la industria cinematográfica alemana, la austriaca. Realmente la UFA englobaba todo lo que era el cine húngaro, el cine austriaco, el cine alemán, todo ello, aunque era una productora alemana, se puede decir, pero abarcó mucha clase de cine fantástico de aquella época. Y luego de ahí dio el salto, evidentemente, a Hollywood y produjo la Guerra de los Mundos, lo que era, ya digo, El tiempo en sus manos. La verdad es que George Pal, yo creo que es una de las personas, hoy en día, uno de los personajes un tanto infravalorados por parte del cine. Bueno, no voy a decir infravalorado, voy a decir un tanto olvidado. Yo creo que solo los cinéfilos nos acordamos bastante de George Pal, pero que hoy en día yo creo que es un director un tanto, ya te digo, olvidado. Pero fue productor, director, creo que también escribió el guión de alguna película, pero ahora fíjate, ahora no me acuerdo exactamente cuál. Si me acuerdo en la caja de comentarios os lo pongo. Pero vamos, George Pal fue uno de los personajes importantes dentro de lo que fue la ciencia ficción. Prácticamente te he dado una pequeña reseña de tanto el director de George Pal como del tiempo en sus manos. Ya te digo que para mí es una de las grandes películas de ciencia ficción de aquella época. Y sin duda hoy en día, pues un clásico. Y ya te digo, no la tengo en DVD, en formato físico, no la tengo, porque la vi tantísimas veces en televisión que es que me la sé de memoria. Pero bueno, hombre, ¿qué quieres que te diga? Si algún día la veo así en DVD y yo digo, no tengo ningún otro título que comprarme, a lo mejor la adquiero por nostalgia, pero ya te digo que, como te la he ido más o menos contando, es que me la sé de memoria porque en Telemadrid la ponían mucho y me la tragué 20 veces, la vi muchísimo y ya te digo que hasta la grabé en VHS. Pero bueno, ya te digo, gracias por tu pregunta, porque además El tiempo en sus manos es una película que desde siempre me ha fascinado. Realmente la ciencia ficción como género me ha gustado mucho, es uno de mis géneros favoritos, y yo creo que hay que reivindicar la ciencia ficción clásica, que también tiene títulos realmente muy buenos. Me pregunta Juan Ruiz, Mario, ¿cuál es la mejor película del director Sam Mendes, el director de American Beauty? Me dice.
Pues mira, Juan, la mejor película de Sam Mendes, vamos, para mí, y yo creo que seguramente para todo el mundo, para críticos, para cinéfilos, es sin duda Camino a la Perdición, del año 2002, protagonizada por Tom Hanks, por Paul Newman y por Daniel Craig. La tienes aquí en el canal reseñada hace ya un tiempo, ahora pues a lo mejor un año, año y medio aproximadamente que estuve hablando de ella. Se puede decir de Camino a la Perdición que además fue una de las grandes nominadas. Tuvo 6 nominaciones al Oscar, si mal no recuerdo, en el 2002. Me acuerdo que la ceremonia de los Oscar del año 2002 se llevó el Oscar, si mal no recuerdo, creo que a la fotografía, porque además es una fotografía absolutamente impresionante. Y además es una de las grandes películas, una de las grandes obras maestras del cine negro y del cine policíaco de los últimos tiempos. Te puedo decir, si ves la reseña, esto lo tendrás mucho más comentado, más ampliamente. Te la voy a reseñar de un modo muy breve, pero si quieres una reseña más amplia de las que hago yo de 50 minutos o una hora, no me acuerdo del tiempo que la dediqué, pero es una película que es fantástica, muy buena, de un apartado técnico absolutamente maravilloso y un duelo interpretativo entre Tom Hanks y Paul Newman que es absolutamente absorbente. Dos grandes actores del método, que ahora mismo voy a hablar de ello respecto de otra suscriptora que me ha escrito, me ha preguntado sobre esto. Pero te puedo decir que se puede decir que de Camino a la Perdición, que junto con películas como El Irlandés de Scorsese, al lado también de Ley Confidential, de Curtis Hanson, también estas dos la tienes reseñada, las dos en el canal, es una de las grandes películas policíacas de los últimos tiempos. Es una absoluta maravilla. Para mí, por ejemplo, a lo mejor que Ley Confidencial sea un poquito mejor debido a que el argumento es muy sólido, con unas interpretaciones y con un guión absolutamente maravilloso y una puesta en escena fantástica. También El Irlandés es una gran maravilla de película. Pero Camino a la Perdición no se queda atrás. Es una película que engloba muchos de los elementos de Sam Mendes en la dirección que ya vimos, por ejemplo, en la película de American Beauty. Por ejemplo, esos silencios, esa fotografía. Alan Ball, ahora me acuerdo del nombre del director de fotografía, se llevó un Oscar a la mejor fotografía de esta película, absolutamente desbordante. O sea, tiene una puesta en escena visual fantástica y sobre todo la recreación de época que no puede ser mejor. Pero sobre todo el reparto es uno de sus puntos fuertes. Fue la última gran interpretación de Paul Newman, y además que Paul Newman estuvo nominado al Oscar al mejor actor de reparto ese año. Fíjate, yo quería que Paul Newman se llevase el Oscar al mejor actor de reparto aquel año, pero no se lo llevó. No me acuerdo cuál fue el actor que en el 2002, celebrada la gala en el 2003, se llevó el Oscar al mejor actor de reparto, quitándoselo evidentemente a Paul Newman y a los otros 3 o 4 que estaban nominados, pero que Paul Newman realizó su última gran interpretación. Pocos años después, se puede decir que falleció. Pero Paul Newman está absolutamente fantástico. Además, Paul Newman en esta película hace de líder de un clan mafioso de gángsters irlandeses. Y además Paul Newman fue una de las opciones que tuvo incluso Francis Ford Coppola para interpretar a Vito Corleone en la película del Padrino. O sea que Paul Newman no fue Vito Corleone, pero realmente, bueno, de todos los que intentaron ser Vito Corleone, pero que Paul Newman en esta película lo hace absolutamente de una manera magistral. La verdad es que Camino a la Perdición te la recomiendo porque como recreación de época, como película de cine negro al estilo del cine negro de los años 30, de los años 40, al estilo de las películas de gángsters, antes del Último Refugio, aquellas que hicieron Edward G. Robinson, James Cagney, es absolutamente fantástica. Para mí, se puede decir que Camino a la Perdición es una de las grandes películas del siglo XXI sin ningún género de dudas. Y además con una interpretación también de Tom Hanks fantástica. Es una película además que está contada desde el punto de vista de un niño, con los ojos de un niño. Y hay personajes, por ejemplo el del padre, que siendo un gángster, siendo un mafioso, evidentemente está idealizado todo eso. Hay muchos personajes también en la película que están idealizados, pero sobre todo el personaje de Tom Hanks. Pero ya te digo, Juan, para más reseñas, el vídeo que tengo en el canal de Camino a la Perdición, que es la mejor película de Sam Mendes. Alguno dice que es Skyfall. Yo en eso siento discrepar, pero para mí Camino a la Perdición es una obra maestra. Skyfall es muy buena película, todo hay que decirlo, fantástica, extraordinaria en muchos momentos, pero no llega al nivel de maestría de narración que tiene Sam Mendes en Camino a la Perdición, que prácticamente se puede decir que es cine negro de autor. La verdad es que es absolutamente maravillosa. Pero
De todas maneras, gracias Juan por tu pregunta, y ya te digo, la tienes para más amplio el comentario, la tienes aquí comentada en el canal. Camino a la perdición, realmente maravillosa. Me pregunta Daniel Urías, me dice, Mario, ¿cuáles son las clases o técnicas para hacer que una película de terror cause terror? Bueno, la verdad es que hay muchas maneras de hacerlo. Para contestarte a esta pregunta, prácticamente, si tú te coges películas, por ejemplo, como el Drácula de Todd Browning, como el Frankenstein de James Whale, o todas las películas de terror británicas de Terence Fisher para la Hammer, o incluso te podría decir Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, toda esta pregunta se te va a responder sola. Pero bueno, te lo voy a ir más o menos resumiendo. Para crear, vamos a ver, el concepto de crear miedo en una persona no es que cuando tú estés viendo la película estés pasando miedo y decir, Dios mío, ¿qué? No, el concepto de una película de terror que lo que tiene que causar en el espectador es inquietud, es nerviosismo, es intranquilidad. Es decir, que tú estés viendo la película y que no estés a gusto, que esté diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y ahora por dónde va ese personaje? ¿Y ahora por qué hace esto? ¿Y ahora por lo otro? Es decir, nerviosismo constante. Un nerviosismo constante y una inquietud que te ponga nervioso, que te provoque como una especie como de catarsis psicológica en el que tú veas que no puedes soportar estar viendo la película porque te estás poniendo más y más nervioso cada 2x3. Y que en ese estado de nerviosismo, de repente hay algún elemento en la película que te produzca como un subidón de adrenalina, pero que tampoco puede decir que es que te dé miedo o te dé terror o que te dé pavor, no es eso, sino que te cause inquietud generalizada durante todo el film. Eso, por ejemplo, los directores británicos como Terence Fisher, como Ridley Scott o como Alfred Hitchcock lo hacen extraordinariamente bien. Te puedo decir, por ejemplo, que Psicosis y los pájaros no son las únicas películas de terror de Alfred Hitchcock. El hombre que sabía demasiado es una película también de terror, podría decirte. ¿Por qué? A tenor de lo que tú me has preguntado, ¿qué puede causar terror, digamos, no solo en los personajes, sino en el espectador, esa sensación de nerviosismo e inquietud constante? Que a los protagonistas de la película con los cuales tú te estás identificando también lo estén pasando mal. Si tú te identificas con el personaje de la película y el personaje de la película lo está pasando mal, tú también lo pasas mal, porque te pones en su pellejo. Por ejemplo, en El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock, ¿qué le ocurre a James Stewart y a Doris Day? Le secuestran a su hijo. ¿Qué puede causar mayor pavor en unos padres que le puedan secuestrar a su hijo y el temor o el terror o el horror que le produce a no volverlo a ver? Eso tú te pones en la piel de la persona, del protagonista, y dices, caray, yo lo estoy pasando mal, realmente. Incluso, por ejemplo, que tú te puedas identificar, a lo mejor no con un personaje, sino con la cámara, como si fueras un espectador dentro de los personajes de la película, pero que seas como invisible para ellos. Por ejemplo, en las películas de terror de Terence Fisher para la Hammer. Hay una película que es Drácula, Príncipe de las Tinieblas, donde tú te metes, te parece que tú te metes dentro de la película. ¿Por qué? Porque Terence Fisher está moviendo la cámara de tal manera y utilizando el sonido, los juegos de luces y el color para a ti crearte una sensación de inquietud. Por lo tanto, ¿cómo te puedo contestar a esto? ¿Qué es lo que causa terror en el espectador ante una película de terror? Punto 1. Que tú te identifiques con el personaje de la película que lo está pasando mal y por lo tanto tú también lo pasas mal. Segundo, desde un punto de vista argumental y de guión, una historia que esté llena de sobresaltos, de giros argumentales que tú no te los puedas esperar. Y que haya un elemento perturbador en la película que tú te cause pavor. Un asesino, un monstruo, una criatura, pero todo esto ¿a qué obedece? Al miedo a lo desconocido. Es decir, tú por ejemplo, tú estás en casa, vamos a suponer una situación, y de repente oyes un ruido. Tú estás solo, no sabes ese ruido de dónde viene, y lo sigues oyendo. Y dices, después de ver toda la casa, ¿de dónde viene ese sonido que no lo capto? Y ese sonido parece que se va acercando a ti, y cada vez que lo tienes encima, que te provoca inquietud, te provoca nerviosismo, y posteriormente, a posteriori, te provoca miedo. El miedo a lo desconocido. El miedo a qué va a ocurrir con los personajes. Tú desconoces el destino de los personajes dentro de la película.
Por lo tanto, eso te puede provocar miedo, puede provocar inquietud. Desde un punto de vista técnico, esto es argumental, desde un punto de vista técnico, ¿qué te produce inquietud? Por ejemplo, los juegos de luces, que uno de los personajes se meta dentro de una habitación que esté a oscuras. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esa habitación? Que se adentre dentro de un castillo, mansión encantada, vamos a decirlo así, y de repente que se pierda dentro de lo que son sus pasillos, sus habitaciones, recovecos, rincones. ¿Cómo técnicamente lo hacemos? ¿O cómo técnicamente lo hace el director? Enfocando los pasillos y las habitaciones de tal modo que nosotros no sepamos dónde está realmente ubicado el personaje respecto de la casa. Me explico. Vamos a ver, ¿cómo te lo diría? Moviendo la cámara para que nosotros no sepamos dónde está el personaje dentro de la casa. Me acabo de reiterar, te lo vuelvo a explicar. Filmando la casa o el establecimiento o el castillo de una manera laberíntica. Es decir, que el personaje esté en diferentes ubicaciones, pero que nosotros no sepamos realmente dónde está ubicado dentro del emplazamiento, sino que digamos ahora está en una habitación, en un pasillo, en un salón, pero no sabemos si ese salón está en una segunda, en una tercera planta, al lado de la entrada, esa puerta donde conduce. Por ejemplo, todo eso lo hace muy bien Darío Argento en las películas del Giallo, por ejemplo, en Fenómena, en Suspiria, en Inferno, que llega un momento que los personajes se van metiendo en esas mansiones, en esas casas, y no sabemos dónde se han metido porque digamos que la filmación, la planificación del decorado es de una manera laberíntica. Parece que estamos metidos como en un laberinto, ya os digo, de lo que son pasillos, de lo que son habitaciones, y de repente tenemos una sensación como de pérdida. Es decir, estamos perdidos. Por ejemplo, esto lo hicieron muy bien los directores del proyecto de La Bruja de Blair. Dentro de un bosque, donde realmente no sabemos dónde están los personajes. Están dentro de un bosque, pero no sabemos si están cerca de un arroyo, están cerca de su coche, están cerca de una cabaña. No, se van metiendo y todos los árboles, todo lo que son las planicies que hay, todo el bosque es tan denso que llega un momento que están completamente perdidos. Esa sensación de pérdida es lo que tienen que hacer los directores de cine de terror al planificar sus secuencias. Es decir, hacernos a nosotros creer que los personajes de la película están perdidos en una casa, en un bosque, en un castillo, en donde sea. ¿Cómo? Moviendo la cámara de una manera bastante ambigua. Es decir, lo que te he dicho antes, sin que el espectador sepa dónde está el personaje emplazado respecto de un punto fijo, la entrada de la puerta. Por ejemplo, hay muchas películas, sí, que no son, por ejemplo, de terror, en el que un personaje entra dentro de una estancia, de una casa, y nosotros sabemos que está en el salón. Sube por unas escaleras, está en una habitación. Baja por las escaleras, vuelve al salón. El salón tiene otra habitación al lado. Por ejemplo, las estancias de Los 12 robles en lo que el viento se llevó. Los personajes sabemos perfectamente dónde están ubicados. En el salón, en un comedor, en una estancia. En una película de terror no se planifica así. El personaje va subiendo unas escaleras, abriendo una puerta, entrando en otra, y llega un momento que dices, caray, he perdido la cuenta de cuántas habitaciones ha pasado, de cuántos pasillos ha pasado, si ha subido de piso, si ha bajado, realmente dónde está. Esa sensación de pérdida es lo que el director tiene que hacer con la cámara para que no sepamos realmente dónde está el personaje. Es decir, la sensación de que el personaje está perdido. Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, el director Ridley Scott, lo hace así en Alien. Por ejemplo, la Nostromo parece una nave gigantesca llena de pasadizos. Esa es la sensación que nosotros tenemos. Pero Ridley Scott directamente lo que tenía eran de decorados 2 estancias y 2 pasillos. ¿Cómo hace Ridley Scott para hacer que esos pasillos nos produzcan terror? Filmarlo desde diferentes puntos, desde diferentes tipos de iluminación, de tal modo, desde diferentes rincones, colocando la cámara, para que parezca todo distinto y dé la sensación de que eso es como un laberinto gigantesco. Realmente esa es la magia del cine y lo que hace que una película de terror te provoque sensación de aislamiento, de pérdida, de nerviosismo. Eso desde un punto de vista técnico en lo que a movimientos de cámara. Otra manera, por ejemplo, la luz, la iluminación. Evidentemente una película de terror no sería de terror si no estuviésemos hablando de lo que son sombras, personajes que abren una puerta y están en una estancia que está a oscuras,
que dices qué es lo que va a ocurrir en esa estancia, que se metan dentro de un pasillo y esté tenuemente iluminado. Pero también se puede causar terror desde una perspectiva de lo que es el uso de la luz, que un decorado muy iluminado, incluso en exteriores a la luz del día. En un decorado muy iluminado, por ejemplo, en El Resplandor de Stanley Kubrick. Una película de terror donde prácticamente no hay estancias a oscuras. Todo está iluminado de una manera bastante fuerte. Además que Stanley Kubrick en esta película utilizó muchísimos elementos lumínicos en lo que se refiere a luces, a focos, muchísimo porque tenía que iluminar decorados enormes de lo que era el gran decorado del Hotel Overlook. Pero, por ejemplo, también a la luz del día. Títulos, por ejemplo, un título del fantaterror que yo voy a comentar dentro de poco aquí, que es ¿Quién puede matar a un niño? Por ejemplo, de Chicho Ibáñez Serrador, que todo está a la luz del día, pero que también Chicho Ibáñez Serrador en esa película juega mucho con los silencios y con la ausencia de banda sonora, juega mucho con el sonido. Todo esto ya hablaré cuando haga la review de la película. O con un film, por ejemplo, como Midsommar de Ari Aster, protagonizada por Florence Pugh, en donde el terror prácticamente está, digamos, en el interior de las mentes de los protagonistas. Prácticamente ellos van teniendo un proceso psicológico en el que algunos pierden la cabeza. La protagonista, sin ir más lejos, pero que está a la luz del día y que no necesita ni decorados, no necesita ni pasillos, nada. Todos prácticamente en ese pueblecito de casitas pequeñitas, reducidas, a la luz del día. Es otra manera de crear terror también, por ejemplo, la que tiene Ari Aster en Midsommar, pero el terror ahí viene, por ejemplo, de las acciones, viene ya más focalizado en lo que son las acciones de los personajes, más lo que es la ambientación. Para provocar terror ya te digo que hay muchas maneras, es decir, con mantener inquieto al espectador con ese nerviosismo constante y que tú te identifiques con el personaje en lo que se refiere a su historia. Hay muchas maneras de infundir terror. Por ejemplo, una película que es clásica de terror, pero que a mí no me infunde terror, es El Exorcista. Aquí tenéis en la review en el canal del Exorcista. Yo la veo, la gran primera parte del Exorcista es como una historia de un drama familiar de una niña que está enferma. Solo el final ya, pues cuando ya tiene esa posesión demoníaca, que viene el exorcista y el padre Carras, que le están haciendo el exorcismo a Linda Blair, al personaje de Linda Blair, ya evidentemente ese miedo a lo desconocido que hay, y que te he comentado antes en ese ejemplo que te he puesto, como si estuvieras en tu casa y oyes ruidos, todo eso. El miedo a lo desconocido también te lo da. Pero para mí realmente las buenas películas de terror, las buenas películas de miedo, son aquellas en las que hay una historia inquietante, en el que se lleva a los personajes al límite en situaciones que ellos no pueden controlar, que realmente sale fuera de su control, valga la redundancia, en todo esto, como El hombre que sabía demasiado. Personajes que no sepa realmente lo que pueden llegar a hacer, como en Psicosis, el personaje de Norman Bates con esa doble personalidad, El silencio de los corderos de Hannibal Lecter, también es una gran película de terror, en donde Anthony Hopkins realmente llegar a pensar lo que un personaje como Hannibal Lecter puede hacer ya te infunde, te provoca terror. El miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, por ejemplo, en las películas de terror de la Hammer, de Terence Fisher. Pero todo eso es miedo a lo desconocido que puede ser si nosotros nos encontramos con ovnis, si nosotros nos encontramos con criaturas fantásticas del infierno, del Averno. Una gran película de terror que yo comenté aquí hace muy poquito en el canal, que es conjunción de todos estos elementos, es La Bruja. La Bruja es para mí, pues se puede decir que la mejor película de terror desde El Resplandor. Porque todo lo que te estoy comentando, todo lo tiene esa película. El miedo a lo desconocido. Incluso las pinceladas que tiene de fanatismo religioso. El terror a lo sobrenatural. El terror, evidentemente, a la presencia del bosque como elemento inquietante y como elemento perturbador que lo empapa todo, lo envuelve el todo, y en el que los personajes directamente se pierden. Porque, al igual que en el proyecto de la Bruja de Blair, se puede decir que es ese decorado sin fin, que no tiene límite, y que realmente te puede asustar porque puede estar lleno de esas criaturas. El terror a lo desconocido, el terror al desconocimiento, digamos, de lo que es por parte de los personajes, debido a ese fanatismo de religioso, el desconocimiento de la figura del diablo que está presente en la película. Luego también el uso de la banda sonora. El sonido es fundamental en las películas de terror, otro elemento perturbador también.
utilizar sonidos chirriantes, inquietantes. Por ejemplo, el uso de la banda sonora que sea prácticamente omnipresente y que te cause también inquietud. Es decir, hay muchas maneras de causar terror. También movimientos de cámara leves, un poco, digamos, lentos, pero que de repente se vuelvan bruscos para provocarte, digamos, la sorpresa. Hay muchas maneras de causar terror, para que una película de terror cause terror. El problema de esta clase de cine hoy en día, Daniel, es que realmente las películas de terror se han convertido en películas de sustos. Es decir, todos estos elementos que yo te digo, ¿por qué te estoy nombrando películas como las de Terence Fisher o la de Alfred Hitchcock o Alien de Ridley Scott? Porque son películas donde realmente los directores sí que estaban preocupados por causar un miedo a lo sobrenatural, a lo desconocido, a la inquietud, al nerviosismo, a la catarsis durante toda la película. Pero hoy en día las películas de terror muchas veces se limitan a ser películas de sustos, como yo digo. De repente, ¡paf!, el susto del sonido. O sea, el director te deja de repente, no te pone banda sonora ni sonido, y de repente te hace un sonido, ¡paf!, para que tú en el cine pegues un bote, o en tu casa pegues un bote. ¡Ay, qué susto! Pero eso no es terror. El terror es la sorpresa, el terror es a ver qué es lo que va a ocurrir, el terror es la inquietud constante, el terror es estar viendo la película y estar incómodo. Todo eso es lo que luego a posteriori te va causando esa sensación de catarsis, de desasosiego constante. Eso yo creo que son los buenos elementos para una película de terror. Luego también, cambiando de tema, me preguntas que qué diferencia entre un Blu-ray y un 4K. Estoy seguro que te refieres a lo que es el formato físico. Pues mira, en común tienen que son dos discos de otros dos de plástico con la banda magnética. Lo que pasa es que un Blu-ray y un 4K, la diferencia que hay es que un 4K tiene más capacidad de almacenamiento, más capacidad de memoria. Entonces, al tener más capacidad de memoria, pues lo que te está dando es que puedes meter mucha más información en lo que se refiere a colorido, a calidad del sonido, a la calidad de la imagen, y evidentemente vas a necesitar de un reproductor nuevo para reproducir un Blu-ray 4K. Porque los Blu-rays 4K tienen una capacidad de almacenamiento más grande y necesitan de un reproductor mejor. Te voy a decir que yo, por ejemplo, no he querido dar el salto del Blu-ray al 4K. Porque el ojo humano, yo en un televisor que tengo de 40 y otro de 45 pulgadas, 4K, el Blu-ray ya se ve perfecto. Entonces, si tú le acoplas un 4K, sí, vas a ver a lo mejor mejor definición, de acuerdo, pero para darte cuenta de la mayor definición, de la superioridad de definición del 4K respecto al del Blu-ray normal, tienes que tener ya un televisor más grande. Es decir, necesitas un televisor de 60-70 pulgadas. ¿Por qué? Pues porque el número de píxeles, digamos que en el Blu-ray 4K son muchos más, y entonces la definición es mejor. Pero para que el ojo humano pueda percibir esos cambios respecto del Blu-ray normal, tiene que ser en un televisor mucho más grande. En un televisor, por ejemplo, de 40-45 pulgadas, la diferencia entre el 4K y el Blu-ray es mínima, mínima. En ese sentido, yo personalmente no he dado el salto al 4K, primero porque no voy a volver a renovar mucho de lo que es mi videoteca, que ya tengo ya de DVDs y de Blu-rays. No voy a volver a renovar o comprarme más películas ahora en 4K y volver a renovar algunos títulos a 4K, porque ya te digo que el salto de calidad no es tan grande. Ahora se están vendiendo televisores incluso en 8K, pero es que el ojo humano ya no percibe tanto la diferencia respecto de la película de un Blu-ray respecto de un 4K. Yo por lo menos no sé si necesitaría ir al oftalmólogo, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que no lo aprecio tanto. Incluso, por ejemplo, cuando he ido a centros comerciales como el Corte Inglés aquí en Madrid y tenían puesto, digamos, la misma película en 4K y en Blu-ray, ves un televisor y ves otros y dices, es que lo que hay de diferencia es a lo mejor los contrastes del color, más riqueza a lo mejor de brillos y de colores, pero la definición no la ves tanto. Eso depende del televisor que tú tengas, ¿sabes? Pero vamos, yo me quedo con el Blu-ray, sinceramente, y no voy a dar el salto al 4K. No lo recomiendo en ese sentido. La diferencia de definición, por ejemplo, de lo que fue el VHS al DVD, hubo una diferencia muy grande, porque es pasar del formato analógico al digital, y ahí ya se nota lo que es la claridad de imagen y la definición y todo eso sí. Del DVD al Blu-ray también, pero no tanto. Porque yo por ejemplo, tengo DVDs
que tienen tanta... son tan buenos, o sea, la grabación en el DVD es tan buena que prácticamente tiene muy poquito que envidiar al Blu-ray, ¿sabes? Es decir, yo creo que a formato físico, hombre, el 4K pues sí, efectivamente es muy bueno, te lo discuto, pero yo me conformo, y eso que yo soy bastante exigente, yo me conformo con la calidad del Blu-ray, que ya de por sí es muy buena calidad de imagen y de una calidad de sonido realmente maravillosa. Si te compras un reproductor 4K, te va a leer todo, el 4K, el Blu-ray y el DVD. Te lo lee todo. Es decir, todo lo que son los anteriores formatos, todos te los leen. Pero yo ya te digo que con el Blu-ray que me lee DVDs y Blu-rays, para mí, de sobra. O sea que no es necesario tanto. Y me preguntas también, por eso que me preguntabas sobre la compatibilidad, ya te digo que si te compras un reproductor 4K, te lee 4K, Blu-ray y DVD. Pero a mi modo de ver, para mí yo tengo el Blu-ray, con eso me es bastante, aunque no pueda leer luego 4K. Pero bueno, eso ya es cuestión tuya. Ya te digo que no hay tanta diferencia entre el Blu-ray y el 4K. Para ver la diferencia tienes que comprarte un televisor grande, 70, 65 pulgadas, de esos televisores gigantescos ya. Ahí a lo mejor sí ya notas la diferencia. Pero un televisor de 40 o 45 pulgadas no la notas prácticamente. Me dices que también, ¿qué pasó con la reseña de ICE del Resplandor? Pues mira, la reseña de ICE del Resplandor la hice con mucho cariño, estupenda y todo eso. Lo que ocurre es que a la semana o 2 semanas después de haber subido la review, y eso que ya llevaba bastante miles de reproducciones y eso, me envió una nota a YouTube, a mi correo electrónico, diciendo que había utilizado, no me acuerdo si ahora era en la miniatura o en el vídeo, una fotografía que tenía derechos de autor. Y me dijeron que si no lo retiraba, si no lo cambiaba, me podían meter un strike. Y yo dije, no quiero que el canal tenga ni strikes, ni historias, nada. Quité directamente el vídeo. En un futuro ya la volveré a hacer, está más o menos está reciente. Pero bueno, en un futuro, a lo mejor de aquí a unos meses aproximadamente, pues puedo volver a reseñar El Resplandor. Y ya está, es una película que yo creo que tiene que estar en todo canal de cine que se precie, porque es una gran película. Pero ya te digo, pues bueno, pues esa nota que me envió YouTube, vamos, que me envió Google diciendo que había utilizado una foto con derechos de autor. De esas que luego sacas por internet, que las pones, que te dicen, es posible o podría estar sujeta a derechos de autor. Pues sin darme cuenta, a lo mejor utilicé una, que tampoco se especificaba mucho si tenía derechos de autor o no. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues gajes del oficio. Ya volveré a hacer la review y ya está. Pero bueno, Daniel, muchísimas gracias por tus preguntas. Me dice Invierno Blanco. Bueno, en primer lugar, gracias, Invierno Blanco. Me felicita por mis reseñas de Moby Dick y sobre mi primer vídeo del Fantaterror. Y hablando del Fantaterror, me ha enviado un email muy amplio y muy detallado sobre la figura de Narciso Ibáñez Menta, el padre de Chicho Ibáñez Serrador. Y me comenta pues que una de las sus series favoritas puede ser, perdón, lo tengo aquí escrito y casi no lo leo a estas horas ya, es que me estoy grabando de madrugada, de una serie muy buena, además yo vi en su momento fantástica, que Es usted el asesino, del año 1967. La verdad es que era una serie en la que Narciso Ibáñez Menta fue tanto protagonista como director de la misma. El padre de Chicho Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta, para mí es uno de los mejores actores. Además es que este Invierno Blanco me expone muchos de los trabajos que se ha hecho, algunos de los trabajos que hizo, y además mínimamente reseñados en lo que es el email y todo eso. Te lo agradezco mucho, Invierno Blanco. Pero creo que lo que tú quieres es que yo comente un poquito sobre Narciso Ibáñez Menta en ese sentido. De todo el email que me has enviado estoy completamente de acuerdo contigo. Además, para mí Narciso Ibáñez Menta es uno de los grandes actores del mundo hispano, de habla hispana, de todos los tiempos. Él, a diferencia de lo que piensan muchos, porque yo he hablado así de cine con otras personas y todo eso, creían que él era suramericano, creía que era argentino o uruguayo, pero es un error. El que es uruguayo, el que nació, creo que en Montevideo, fue su hijo, que fue Chicho Ibáñez Serrador. Pero Narciso Ibáñez Menta es aquí, es español. Creo que nació en Langredo. Creo que sí, en Asturias. Creo que es asturiano. Vamos, era asturiano. Y para mí, efectivamente, es uno de los mejores actores de habla hispana de todos los tiempos. Además, su carrera empezó a hacerla precisamente en Argentina y en Uruguay. Y además que se especializó, digamos, en papeles como de películas o personajes de terror. A Narciso Ibáñez Menta
se le ha acusado, o bueno, tiene la fama de ser, puede que dicen que excesivamente teatral, pero yo no estoy de acuerdo. Él fue director de obras de teatro, allí en Argentina y en Uruguay. Realmente cuando estaba allí en Uruguay es cuando nació su hijo, Chicho Ibáñez Serrador. Pero yo, de todo lo que he visto de Narciso Ibáñez Menta, de lo que es sobre todo la interpretación, no le veo que su interpretación muy derivada del teatro, como se podría pensar por haber sido director de obras de teatro, tanto aquí en España como en Argentina y Uruguay, su interpretación no es absolutamente nada teatral. Además que tiene unas caracterizaciones tanto físicas como de interpretación muy buenas. Fíjate que yo me enteré hace poco, porque estuve leyendo sobre él, además a raíz de lo de las películas del fantaterror, que me documenté, se le conocía como Lon Chaney hispano. Y es que además lo que hacía Narciso Ibáñez Menta era caracterizarse él a sí mismo. Por ejemplo, hay una película de fantaterror que es esta, la saga de los Drácula. Sí, creo que es la saga de los Drácula, la que también tiene de actrices a Tina Sainz, a Helga Liné, en la que él hace de conde Drácula y se caracterizó, se maquilló él mismo. Es decir, efectivamente como hacía Lon Chaney, como el hombre llamado de las 1000 caras de la historia del cine. Pero es que Narciso Ibáñez Menta, además, es que era un actor fabuloso, capaz de darte papeles realmente maravillosos en todos los registros interpretativos. Por ejemplo, como bien dices en el email, hizo, además, junto con su hijo, junto con Chicho, Chicho realmente su hijo le dirigió en muchos capítulos de Historias para no dormir. Y además es que él hacía tanto papeles dramáticos en esta serie como papeles también de terror. La del caso del señor Valdemar es mi favorita. Realmente es un papel que siempre me fascinó de él. También la del reloj, junto con Jaime Blanch, si mal no recuerdo. Estuvieron muy bien los dos. Y además con un duelo interpretativo bastante interesante. A mí Chicho, que siempre tiendo a acordarme del hijo. Pero para mí Narciso Ibáñez Menta fue un actor muy todoterreno, muy todoterreno. Y yo os digo que piensan que es argentino, pero él era español. Y además ya no solo ya no es que fuese teatral, ya te digo, pero siempre es un actor que siempre le vi que destacaba, no a lo mejor por su físico de galán, sino por la expresión que tenía en los ojos, que los tenía muy saltones. Pero era un actor que era muy carismático, porque además es que en sus expresiones faciales llevaba su interpretación, y además en el tono de su voz, una voz además como muy cavernosa, pero a la vez muy varonil, era una voz bastante interesante. Y además un actor, ya te digo, muy todoterreno, porque era capaz de arrancarte una sonrisa, pero también de los papeles que te inquietaban, sobre todo con esa mirada. Era un actor que yo creo que podría haber sido perfectamente como un actor del método Stanislavski realmente, porque en su mirada, en sus gestos, se metía mucho dentro del personaje, y además de una manera tanto física, por el maquillaje que llevaba, como tanto psicológica. La verdad es que para mí Narciso Ibáñez Menta es uno de los grandes actores españoles. Hombre, actores españoles, de todos los que hemos tenido, hombre, yo podría destacarte, evidentemente, Alberto Closas, buenísimo. Fernando Rey, fantástico. El mismo, ya te digo, Narciso Ibáñez Menta. Lo que pasa es que de cara a lo que han sido nuestros actores, los he encontrado muchísimo mejor dentro de lo que era el teatro que en el cine. Nosotros hemos tenido aquí en España muy buenos actores de teatro. Por ejemplo, en Estudio 1, que es una de las referencias que tú sacas además en el email, en Estudio 1 ahí se veía lo que era la valía de muchísimos actores que luego también interpretaron papeles en el cine, pero ya no les gustó tanto. Por ejemplo, Emilio Gutiérrez Cava, que le estamos viendo en los anuncios de televisión junto a este Antonio Resines, era un maravilloso actor de teatro. Os recomiendo una obra de teatro muy de suspense, pero también con toques de comedia, que se llama La Tetera. Es la historia de si me permites el inciso Invierno Blanco, es la historia de una pareja que llega a una casa y que se encuentra con una retahíla de personajes que todos ellos son muy extraños. También estaba Alfonso del Real, también, madre mía, Alfonso del Real no hizo películas sí, películas incluso, pero también obras de teatro, y en Estudio 1 muchísimos. José María Rodero, un actor maravilloso. José María Rodero
junto a Narciso Ibáñez Menta, se puede decir que son como los Laurence Olivier del cine británico y del teatro británico. Porque es que además de ser actores que se metían muchísimo en su papel, en el caso de José María Rodero llegó a interpretar a Shakespeare aquí en el teatro, aquí en España. Y en Estudio 1 también algún papel tipo Shakespeare. También, no sé si se hizo también en Estudio 1, creo que hizo el de Julio César, el papel que hizo Marlon Brando. No me acuerdo si ahora es el papel que hizo en la película Marlon Brando, la película de Joseph Mankiewicz, o el de John Gielgud. Ahora no me acuerdo. Pero se puede decir que José María Rodero es el gran actor también del teatro de las tablas españolas. Hemos tenido mejores actores de teatro que de cine. Ibáñez Menta realmente destacaba primero más en el teatro, fue director realmente de obras de teatro y luego posteriormente de cine. Y también de televisión, evidentemente, a las órdenes de su hijo. Pero, ¿qué puedo decir, evidentemente, de Narciso Ibáñez Menta que no sepas? Además, tu email viene muy completo, además con algunos de sus trabajos muy buenos, todos aquellos, por ejemplo, ya te digo, en Historias para Dormir estaba fantástico, en el caso del señor Valdemar, en El reloj, en Freddy, que tiene una pequeña aparición. De Freddy os voy a decir una cosa a todos ahora que no os oye nadie. En esa película sale Freda Lorente. Yo tengo un primo político que no vive aquí en Madrid, que estuvo saliendo un tiempo con la hermana de Fedra Lorente. O sea, yo los conozco. O sea, que hace ya años que no los veo, evidentemente. Pero vamos, sí que hizo una cantidad brutal Narciso Ibáñez Menta de películas, de obras de teatro. Y ya te digo, un actor muy camaleónico con el maquillaje que se lo hacía él, ya te digo, el Lon Chaney hispano. Pero realmente yo creo que es uno de los mejores del cine español, más que del cine, del teatro español, donde hemos tenido muchísimos mejores actores que realmente que en el cine. Pero vamos, muchas gracias por tu email porque viene además muy, muy detallado. Me pregunta Cristina Elizabeth, me pregunta bastantes cosas, vamos a ir por partes, Cristina, porque me has puesto un email, han sido 2 o 3 emails. Me preguntas, vamos a ir por partes. Me dice, ¿cuándo crees que se considera, Mario, que un film es infravalorado o sobrevalorado? Vamos a ver. Cuando una película se la otorga por parte del público, por parte de la crítica, como tú bien me dices en el email, más calidad y más reconocimiento de la calidad respecto de la que ella tiene, se dice que esa película está sobrevalorada. Es decir, un crítico de cine estrena una película y un crítico de cine, por X motivos, ya sean de intereses, de marketing, económicos, dice, esta película es maravillosa, extraordinaria, fantástica. Y luego la ves tú y dices, pues no será lo que estaba pensando el crítico a la hora de decir esto. ¿Por qué? Porque también hay muchos intereses creados a la hora de que críticos que pertenecen a medios de comunicación, revistas, que evidentemente su labor es dar publicidad a una película y que evidentemente pues lo que quieren hacer es lanzarla como si fuera de un producto de marketing para que tenga éxito. Entonces tienden, digamos, a hablar muchas más lindezas de la película, por así decirlo, que en realidad lo que tiene el film. Entonces, ¿esa película puede estar sobrevalorada? Sí. ¿Películas sobrevaloradas a lo largo de... ¡Puf! Pues ni te cuento. Pues sin ir más lejos, todas las de Marvel. Todas las de la última jornada de Marvel. Yo he oído aquí a críticos decir películas como Eternals, o como La Viuda Negra, o como decir que eran películas buenísimas, estupendas. Y tú las ves y dices, joder, le podía hacer ahora mismo un listado de todos los defectos que encuentro y de las escasísimas virtudes. Sobrevaloradas todas. Los 2 títulos que te acabo de comentar, por ejemplo. Aquí ha habido críticos en YouTube que han dicho que eran fantásticas las 2 películas. Y no pueden ser más planas, no pueden ser más estereotipadas y más llenas de clichés. Las 2 películas, las 2. Para mí están muy sobrevaloradas esas películas. ¿Películas infravaloradas? Pues todo lo contrario. Aquellas que tienen una gran calidad, pero que muchas veces por falta de visión de los críticos o de las personas que han ido a verla o del público, no la han entendido y se las ha otorgado, digamos, un estatus de calidad muy inferior al que realmente tenía. Por ejemplo, La noche del cazador de Charles Lawton, Tenet de Christopher Nolan, películas que no han sido comprendidas o que no fueron comprendidas en su momento, en el momento de su estreno, pero que luego, realmente, cuando el crítico, el cinéfilo, el público, quien sea, la han ido analizando,
han visto que era una película que era muchísimo mejor de lo que en su momento se dijo. La película infravalorada de la historia del cine por antonomasia es Centauros del Desierto. Cuando se estrenó, una de las mejores películas de la historia, sin duda la gran obra maestra de John Ford, a todos los niveles, dijeron los críticos en su momento que era una película que era un western del montón. No la dieron ninguna importancia. Y luego es una película que está plagada de virtudes. Fotografía, narración, personajes, ambigüedad de los mismos, calculada ambigüedad. Todo es perfecto en la película, en Centauros del Desierto. Sin embargo, cuando se estrenó en el 56, ni siquiera fue nominada al Oscar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque al western se le considera un género menor. Y los críticos metían, digamos, en el mismo saco todos los western, fueran o no buenas o malas. Evidentemente de ahí había muchísimas películas muy infravaloradas. Río Rojo, también de Howard Hawks, fue muy infravalorada en su momento. Y la ves ahora y es una película riquísima conceptualmente, es una auténtica maravilla. Tiene múltiples referencias a muchas películas de aventuras, de otros westerns. Muchísimas. Han sido muchas películas muy infravaloradas. Por ejemplo, por parte del público, El Hombre del Norte, por ejemplo, una película absolutamente maravillosa del año pasado, que fue ninguneada por parte de los premios de la Academia, de los Oscars. Ya sabemos los Oscars por dónde van ya en los últimos años, evidentemente. Blade Runner de Ridley Scott, cuando se estrenó, fue muy infravalorada también. Luego, posteriormente, se erigió como una película de culto. Blade Runner 2049, también muchos críticos la infravaloraron. Otros la pusieron muy buena. Es una película que es maravillosa. Fue un batacazo de taquilla. Yo creo que el público no supo ver la riqueza que tenía Blade Runner 2049. Es decir, se puede decir que la historia del cine está plagada de películas infravaloradas y sobrevaloradas. Sobrevaloradas también muchas veces por intereses. ¿Por qué? Porque interesa, nunca mejor dicho, interesa que esa película sea relanzada, o mejor dicho, sea considerada lo que no es. Sobrevaloradas, todas las que últimamente en los Oscars están obteniendo el Oscar a la mejor película, que muchas de ellas parecen incluso telefilms. Telefilms digámoslo en el más sentido de la palabra, porque hay telefilms que son realmente maravillosos y muy buenos. Pero diciendo telefilms en el sentido peyorativo del término. Y hay otras que se han quedado estancadas ahí y que a lo mejor tienen una calidad maravillosa. Por ejemplo, yo aquí en el canal he comentado infravaloradas películas como Última Noche en el del Soho, de Edgar Wright, que es prácticamente como una película de guialo, de terror, que empieza siendo de una manera, termina siendo de otra diferente, que no te puedes esperar absolutamente nada. Es una película completamente impredecible. Es una joya esa película. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria. ¿Qué le vamos a hacer? Tanto para crítica como para público. Son películas que muchas veces dices, ¿cómo se les pudo saltar a la crítica y al público esta auténtica maravilla? Bueno, pues porque a lo mejor en su momento no cuajó porque el público estaba a otro tipo de cine, no supieron ver a lo mejor, digamos, lo que el director quiso expresar en ese momento. Películas infravaloradas son aquellas realmente pues que tienen un estatus de calidad maravilloso, pero que no son comprendidas en el momento del estreno, o que son también vilipendiadas, por ejemplo, por otros motivos. Es decir, los motivos que tienen críticos, cinéfilos, escritores en revistas, publicistas, para upar o para hundir una película son todo intereses económicos, luchas entre productoras de Hollywood, eso asiste, o en productoras de la industria cinematográfica del país que sea, todo por intereses económicos, competencias los unos a los otros, muchísimo. Por ejemplo, ya sabemos que ha habido muchos críticos, seguramente comprados, para ensalzar las películas de Marvel y hundir a las de la Warner Bros., aquellas basadas en Detective Comics. La del Hombre de Acero, que yo le he comentado aquí hace nada en el canal, es una película claramente infravalorada. Por ejemplo, yo creo que es un buen film. No es perfecto, como me pusiste también en el comentario, Cristina, no es perfecto, tiene sus fallos. Zack Snyder no es un gran narrador, ni muchísimo menos, pero es un director que sabe, pues perfectamente, digamos, ser consciente de sus propios errores. Y sin embargo, yo creo que es una película que es perfectamente reivindicable, que es rica conceptualmente, que tiene buenas cosas, que es una película que da para comentar, no como otras que dices. ¿Qué voy a comentar yo de, yo qué sé, de Coda, la última que ganó el Oscar a la mejor película? Creo que fue la de Coda,
No, esa fue, creo que no me acuerdo si fue la del año pasado. Ahora es que de los Oscars estoy completamente desconectado. Tampoco me interesan mucho las películas ya ganadoras del Oscar. Pero por ejemplo, Coda, que se llevó el Oscar a la mejor película, pues se la ves y dices, bueno, pues es que me parece un telefilm normalito. ¿Cómo esto ha podido ganar un Oscar? Sobrevalorado. ¿Por qué? Por todo lo que es la incursión, la inclusión forzada, la corrección política. Por todos estos elementos hay muchas películas que están sobrevalorando. Y hay otras en detrimento de otras que se están infravalorando. Pero ya te digo que lo de sobrevalorar o infravalorar depende de intereses económicos, intereses de productoras. Muchas veces te voy a decir, Cristina, que es muchas veces el público el que tiene que dar la última palabra. Decir, esta película yo creo que es buena y creo que se merece tener un estatus mejor o peor de lo que ha tenido a lo largo de su historia. Películas, por ejemplo, hay una película de Paul Verhoeven que todos seguramente conocemos, que es Showgirls. Cuando se estrenó, la crítica la pisoteó, sobre todo los críticos de Estados Unidos. La aplastaron tremendamente, pero tremendamente. Evidentemente no es una buena película. No es una buena película, ni mucho menos. Tiene muchos fallos, es una película terrible en muchas cosas, pero también en otras es bastante destacable. La de Showgirls, el vídeo que yo hice de esa película lo tuve que borrar también porque no sé qué pasó también, YouTube me envió hace ya años. La voy a volver a comentar. Es una película que está muy infravalorada porque en esa película, por ejemplo, Paul Verhoeven lo que hizo fue lanzar un torpedo a la línea de flotación de lo que era el sueño americano. Entonces, claro, todo lo que eran los críticos, toda la sociedad norteamericana se puso en contra de él. Vamos, en contra de él, que no volvió a rodar en Estados Unidos, vamos. O por lo menos en aquellos años. Ya no sé si a Paul Verhoeven ha vuelto a rodar en Estados Unidos, pero yo creo que no. Su siguiente película creo que fue ya la del Libro Negro, que ya hizo en su Holanda natal. Pero fue tal el escándalo por lo que fue, es que la historia es ir en contra, en detrimento de lo que es el sueño americano. Entonces, claro, para los estadounidenses todo esto vamos, una bomba para ellos. Evidentemente no se puede decir que Showgirl sea una buena película, todo lo contrario, yo creo que es una película que tiene cosas buenas y cosas malas, tiene sus luces y sus sombras, pero no es la peor película de la historia como la pusieron algunos. O sea, todo depende de muchos intereses, de política, intereses económicos, que se infravalore o se sobrevalore una película. También me preguntas, por ejemplo, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de películas, por ejemplo, El Expreso de Medianoche, Magic y El Pianista. Te tengo que decir que Magic no la he visto. Es de Anthony Hopkins, me pones. No la he visto. Realmente me queda pendiente. Del Expreso de Medianoche y El Pianista, sí, hombre, las tengo las dos, las tengo que reseñar. A ver si dentro de poco me animo y le hago una review a las dos películas. De lo que yo destaco en El Expreso de Medianoche, evidentemente, es la atmósfera agónica y la interpretación de Brad Davis. Yo creo que la interpretación de Brad Davis, un actor infravalorado, ya que estamos con el tema, un actor infravalorado, es el punto fuerte, y la historia tan truculenta. Es una película que se puede decir que efectivamente es un drama carcelario, pero es una tragedia muy fuerte, con algunos elementos que prácticamente la temática llega a ser hasta de lo insoportable, que es hasta terrorífica. Yo me acuerdo de la secuencia, por ejemplo, en la que pierde Brad Davis completamente los nervios, y se pone incluso a morder a sus compañeros o algo así en la secuencia, hasta que luego llega a fugarse. O sea, pasa una odisea trágica, una auténtica tragedia griega en toda la película. Pero además es que el colorido y la puesta en escena es agobiante. Es una película con un colorido rebajado, con escenas que tienen como mucha... el grano de la fotografía para darle como mayor realismo a lo que son los interiores de esas cárceles es absolutamente demoledora. Y sobre todo es una película muy, muy, muy descorazonadora. Por ejemplo, la secuencia en la que ella está con la novia después de haberla visto después de tanto tiempo, y de repente le dice que se desabroche la blusa cuando se leen los pechos y todo eso, porque él está completamente desaforado en ese momento, y ella se pone a llorar porque no reconoce incluso al personaje, a lo que es su novio, a lo que era su pareja. Es una película que te saltan los plomos porque es un film desasosegante, y además todo con una banda sonora muy, ¿cómo te diría yo?, que ayuda a esa catarsis que tiene la película. Su punto débil, evidentemente hay algunas secuencias que son difícilmente soportables en algún momento. Pero yo creo que es una película
para mí es la mejor de Alan Parker, sin duda alguna, por mucho que digan que a lo mejor Fama podría ser, no. El Expreso de Medianoche es sin duda la obra maestra de Alan Parker. Y es una película que para mí no tiene ningún punto débil destacable. Que digas, es un punto débil, digamos, muy importante. Pero yo creo que en esa película, yo creo que Alan Parker llegó a la cumbre de su carrera en lo que es la dirección de actores. Brad Davis está fantástico. Al principio de la película, cuando está en el aeropuerto, le van a pillar con toda la droga, cómo empieza a sudar, su mirada, su inquietud. Él, la verdad es que hace un papel maravilloso. John Hurt, como actor de reparto, también está excelso. Pero sobre todo la banda sonora, con esos tintes que le dan una atmósfera extraña, una atmósfera muy sobrecargada. Para mí es una película que es una absoluta maravilla, El Expreso de Medianoche. Y luego la que sí que te puedo decir también, la Magic no, ya te digo, pero sí la del pianista. La del pianista de Roman Polanski es una de las mejores películas. La voy a reseñar dentro del canal porque a lo largo de estos 5 años y pico no he hablado de una película de Roman Polanski y yo creo que ya va siendo hora de eso. Del pianista lo que te puedo destacar, evidentemente el punto fuerte de la película, evidentemente es la interpretación de Adrien Brody, que se llevó el Oscar al mejor actor. Pero sobre todo, además de esa interpretación, es cómo focaliza Adrien Brody su personaje, que es como si fuera de cine mudo. Porque la mayor parte de la película, sobre todo en la última parte, cuando él ya está solo, se puede decir que ya no habla con nadie, se dedica a deambulear por los pisos, por lo que es la zona del gueto, absolutamente ya vacía, sin nadie, cuando se ha vaciado ya. Y la sensación de soledad que tiene la película, la sensación, digamos, de aislamiento, está absolutamente conseguida. Y sobre todo los realistas, por ejemplo, que están filmados, por ejemplo, mejor dicho, más que filmados, dirigidos, todo lo que son los alemanes. Por ejemplo, no me estoy refiriendo a lo mejor al personaje de Thomas Kretschmann, que es el alemán que está junto con él, de Adrien Brody en la película. Pero sí, por ejemplo, cómo están dirigidos los actores haciendo de nazis, de alemanes, en lo que es en el resto de la película, en el gueto de esto de los judíos, porque están dirigidos sin concesión, es decir, no son personajes que estén desarrollados en la película, sino que sirven como telón de fondo de esa maldad y de esa atmósfera de opresión que tiene todo el film y sobre todo como película de la Segunda Guerra Mundial. A mí los alemanes están dirigidos como realmente como si fuera, como te digo yo, con mucha frialdad, pero como de manera muy mecánica, pero que esa manera mecánica no es un punto débil, sino un punto fuerte. Porque son como auténticos demonios, ya te digo, como de fondo. Y además que su presencia la vas intuyendo en toda la película, incluso cuando no están presentes. Luego también lo que es la dirección artística, la puesta en escena desde un punto de vista técnico, puede ser la mejor película de Roman Polanski o de las mejores. Y además, como Roman Polanski ya tenía experiencia en otras películas de suspense, como por ejemplo en La Semilla del Diablo, pues filma la película de un modo como si fuera una película de suspense, sin saber lo que te va a ocurrir, sin saber, mejor dicho, lo que le va a ocurrir al personaje, con ese deterioro físico que tiene Adrien Brody, con esas barbas que le van creciendo y todo, que tuvo que adelgazar muchísimo para el papel Adrien Brody, el mejor papel de su carrera. Yo creo que Adrien Brody no ha hecho mejor papel en toda su carrera. Y luego la dirección, que es muy sólida. Como punto a lo mejor negativo, que cae a lo mejor la película en algunos clichés que hemos visto ya en otras muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los gritos constantes de los alemanes, que ya te digo, están muy bien como presencia de fondo y están dirigidos de una manera muy realista, estilo documental, ya digo, como presencia de fondo. Pero luego, por ejemplo, gritando como siempre en muchas películas, esto, lo otro, comienzos de cámara muy bruscos, a lo mejor de un lado a otro de los personajes a los alemanes y de los alemanes a los personajes, a los judíos, todos llenando lo que es el gueto de los judíos, llevándoles a un sitio a otro. Es que eso ya lo hemos vivido. Es una película que es extraordinaria, pero que te da una sensación de déjà vu de otras películas basadas en la Segunda Guerra Mundial, que la historia del cine está plagada de ellas. Pero evidentemente, aunque todos estos elementos sean reiterativos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, El pianista es una maravillosa película que evidentemente, o sea, es una de las grandes películas del siglo XXI sin ningún género de dudas. Además se llevó 3 Oscar en el 2002. Director para Roman Polanski, Adrien Brody como mejor actor, y el tercero no me acuerdo, creo que es guión adaptado, creo que fue el de guión adaptado, puede ser. Porque ya os digo que está basado en hechos reales de ese judío, no me acuerdo el nombre,
El apellido sí era, creo que se llama Spielman. Tengo que verla, la tengo en DVD, la tengo que reseñar porque es una grandísima película. Yo creo que es la mejor que ha hecho Roman Polanski. Hoy en día tengo que deciros, nota triste. Hombre, Roman Polanski todos sabemos lo que hizo y por qué está condenado y por qué está... pero yo tampoco estoy aquí para juzgar lo que este hombre ha hecho. No voy a juzgar su actitud, su manera de ser, ni muchísimo menos. Juzgo sus películas. Repulsión, La semilla del diablo, El quimérico inquilino, si mal no recuerdo. Ya te digo, os digo, El pianista, todas ellas magníficas películas. Repulsión me encantó, aquella con Catherine Deneuve, que está fantástica, una película suspense con tintes terroríficos en blanco y negro, realmente maravillosa, muy inquietante. También con tintes eróticos y sexuales, muy interesante. Pero yo creo que es un director hoy en día que, lo que os lo iba a decir, que evidentemente debido a la corrección política se le ha dado de lado. Es más, creo que una de sus películas estaba incluida en alguna lista por ahí de mejores películas de la historia, ya han sido excluidas. Os tengo que decir que han sido excluidos de las listas de mejores directores Roman Polanski, por lo que todos sabemos, David Ward Griffith, el creador de la narrativa moderna del cine, es decir, el cine es hoy en día lo que nosotros sabemos, lo que conocemos gracias a David Ward Griffith, por el nacimiento de una nación e intolerancia, pero el nacimiento de una nación, como tiene tintes muy racistas la película, vamos, la portada es el personaje del Ku Klux Klan y todo esto, os tengo que decir que ha sido excluido de todas las listas de grandes directores de la historia. O sea, el creador del cine moderno. ¿Que tiene una película muy controvertida? Sí, pero no se le puede olvidar en lo que es la historia del cine. Y también a Woody Allen. Pero bueno, tres grandísimos directores que por la corrección política, que a mí personalmente me da igual lo que hayan hecho en su vida privada. Me da exactamente lo mismo. Yo lo que juzgo son sus películas. Si a mí su película es buena, es mala, lo que sea, la juzgaré, la reseñaré, le os diré esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Pero yo no voy a meterme con la figura del director a nivel personal. Lo que haya hecho en su vida, se ha robado, se ha secuestrado, se ha hecho lo que haya hecho, me da exactamente lo mismo. Yo lo que juzgo son sus películas. Pero vamos, que hayan sido excluidos David Ward Griffith, el caso más flagrante, Woody Allen, pero Roman Polanski también. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Más preguntas, Cristina. Me hablas también sobre los actores del método. Dice, ¿crees que los actores del método se exceden en llevar al límite a sus personajes? Vamos a ver, es que es una de las características de los actores del método. Vamos a ver, el método Stanislavski, que es como así se le llama, era como una técnica de interpretación de personajes basada primeramente, tuvo su origen en el teatro, en un ruso, en un productor y director de obras de teatro ruso llamado Stanislavski, de lo que es el nombre, y lo que hacía era dirigir a sus actores diciéndoles que tenían que entender la psicología del personaje, preparándose el personaje, entendiendo y justificando lo que hacía el personaje en cada momento de la película. Es decir, que lo que tenían que hacer prácticamente es transformarse los personajes, los actores en el personaje directamente. Digamos que es una manera, digamos, un tanto radical de interpretar a un personaje, pero todo hay que decir que nos ha brindado algunas de las mejores interpretaciones de la historia. El método era, ya os digo, entender la psicología del personaje para luego intentar convertirse en él psicológicamente, no físicamente, psicológicamente, entenderle. Es decir, si tengo que interpretar a un desviado psíquico, voy a intentar comprender, entender la enfermedad o cómo va evolucionando esta enfermedad para yo convertirme en un enfermo más prácticamente dentro de la película. Por ejemplo, actores como los que has puesto tú, Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Al Pacino, esos son los actores, digamos, del método de lo que es el cine, no vamos a decir el cine clásico, pero los actores clásicos del método. Es decir, Marlon Brando, fijaos si era actor del método, que cuando llegó a la audición del Padrino de Coppola, iba transformado físicamente, imitando la voz y psicológicamente de lo que debía de ser el Padrino, Vito Corleone. Se metió 2 algodones aquí, el pelo se lo peinó completamente para atrás y puso una voz ronca y ponía como esos ademanes que tenía Marlon Brando en El Padrino. No voy a poner a imitarlo porque es inimitable. Pero Francis Ford Coppola cuando le vio dijo,
Marlon Brando le quiero para mí. Quiero para mí, para la película, evidentemente. Porque se transformó en Vito Corleone. Y luego también, bueno, otros tantísimos interpretaciones de Marlon Brando, que para mí es el mejor actor de la historia, en Un tranvía llamado Deseo, con esa camisa completamente desarrapada, con esos pelos, con esa mirada huidiza, que parece que está como borracho, que está como ido, cuando llega a, ¿cómo se llama?, la casa donde está Vivian Leigh, donde estaba su pareja, Karl Malden, y empieza a gritar Estela, Estela. O sea, Elia Kazan le dio rienda suelta a Marlon Brando para que dijera tu método, tu personaje. Luego también interpretando a Julio César en la película del mismo nombre de Joseph Mankiewicz. El papel que hizo en Rebelión a Bordo, dándole la réplica a Trevor Howard, estuvo fantástico. ¿Qué papel de Marlon Brando no es realmente? El coronel Kurtz de Apocalypse Now es grandiosa su interpretación. También entendiendo a ese coronel que se ha vuelto loco, también con esa mirada que está constantemente como mirando al cielo, como si estuviera completamente ido, como si no. O sea, esas interpretaciones no llevas al límite. Hay una cosa que dices que no estoy de acuerdo, dices si es para ganar un Oscar o premio realmente. No. Los actores del método no buscan realmente ganarse ningún premio. Interpretan así porque ese es el método que han aprendido para interpretar. Evidentemente, por ejemplo, dentro de lo que es el Hollywood clásico se puede decir que Marlon Brando o Paul Newman, por ejemplo, Warren Beatty también, son los actores, Robert Redford, los actores del método clásicos, por así decirlo, no de la época clásica, sino clásicos de su desarrollo de personajes. Dentro de lo que es el cine moderno, actores del método, por ejemplo, Gary Oldman, por ejemplo, Jared Leto, por ejemplo, Edward Norton. Edward Norton, yo creo que su interpretación en American History X es absolutamente maravillosa, impresionante cómo se transmuta incluso en su comportamiento, cómo va cambiando, evolucionando. Eso es un actor del método del libro. Y dentro de las actrices, Meryl Streep, sin ir más lejos, evidentemente se mete en todos sus personajes, llorando. Hilary Swank, 2 Oscar prácticamente maravillosos por Million Dollar Baby, por Boys Don't Cry. Es que en el papel de Million Dollar Baby es que está impactante, impresionante. Todo lo que son los actores y actrices de papeles de estos que impactan, que dices, joder, qué realistas son actores del método. ¿Sabéis, por ejemplo, quién fue una actriz a la que no le dejaron desarrollar su papel de actriz del método? Porque la tendieron a encasillar en comedias, pero sí lo desarrolló muy bien en su última película, que fue Vidas Rebeldes, a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe estuvo yendo durante mucho tiempo a una academia para aprender el método Stanislavski, pero solo se puede decir que en Vidas Rebeldes prácticamente se puede decir que lo consigue. En muy poquitas otras películas se la ve realmente. Ya se encargaron de ello los hermanos Marx cuando en Amor en Conserva, digamos que Groucho Marx la animó a que resaltara su vena cómica. Vena cómica, La tentación vive arriba, de Billy Wilder, Bus Stop, de Joshua Logan, La tentación de arriba otra vez, está también Con faldas y a lo loco, también de Billy Wilder. Es decir, la mayoría de ellas son comedias. Se puede decir, por ejemplo, Niebla en el alma, de Roy Warbaker, es el director de las películas de la Hammer. En Niebla en el alma está espléndida junto a Richard Widmark. Ahí se la ve, por ejemplo, que quería desarrollar su personaje como actriz del método. En Vidas Rebeldes estuvo impresionante. Su última gran interpretación en El príncipe y la corista, dando la réplica a Laurence Olivier, que hay una gran tensión y duelo interpretativo. O sea, porque para darle la réplica a Laurence Olivier ya hay que ser buena actriz. Ahí lo demostró, por ejemplo, una película dirigida también por el mismo Laurence Olivier. Es decir, los actores y las actrices del método se meten mucho de lleno en su personaje, se transmutan. Dustin Hoffman en Rain Man, por ejemplo, prácticamente se metió tanto en el papel que luego Barry Levinson, a mitad del rodaje, tenía que decirle: Dustin, que ya no estamos interpretando, que corten, que ya ha terminado la secuencia, puedes volver a convertirte en Dustin y no en Raymond. O sea que se meten mucho en su personaje, pero no lo hacen porque quieran tener premios de interpretación, no, es simplemente porque ellos viven la interpretación y han aprendido un método que lo aplican a rajatabla a su manera de ser. Tiene, evidentemente, debido digamos, a su intensidad y a su contundencia, raíces teatrales,
pero luego no es absolutamente teatral, queda muy cinematográfico. También me dices, por ejemplo, que cuáles son los mejores papeles de Richard Harris y de John Hart. Los dos actores británicos importantes. De Richard Harris, yo no conozco, por ejemplo, te voy a ser sincero, no conozco toda su filmografía. Pero, por ejemplo, un papel donde estuvo extraordinario y que puede ser posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores papeles de su carrera, es En un hombre llamado Caballo. Tuvo una interpretación fantástica en la película, muy deudora, evidentemente se basó mucho Bailando con Lobos de Kevin Costner, basó mucho en Un hombre llamado Caballo, este hombre cuya mente se va transmutando de tal manera en el que llega a formar parte de esa tribu de indios que le hacen pasar por mil y un... la típica imagen que tenemos de él para convertirse, con esos ganchos cogidos aquí en los pectorales donde le cuelgan y todo esto. Realmente una interpretación también tuvo fabulosa Richard Harris. Hombre, Richard Harris es que ha sido un actor más que protagonista, ha destacado más como actor de reparto. Por ejemplo, en Orca, la ballena asesina, la verdad es que tuvo un papel interesante. No es a lo mejor un grandísimo papel, pero estuvo muy bien. Richard Harris es que era un actor en el que, al ser británico, siempre se metía de tal manera en su personaje que realmente nunca nos brindó una mala interpretación. Era un actor muy, muy contundente, también muy camaleónico, hizo de todo, hizo absolutamente de todo. El papel también que me gustó mucho de él fue en Cromwell, este personaje histórico de la historia de Inglaterra, también estuvo muy buena, una película biográfica muy notable. Pero puede ser que Un hombre llamado Caballo realizara su mejor papel. Es muy buena. Y de John Hart, para mí la de John Hart, que ya le he visto mucho más que Richard Harris, para mí la mejor interpretación de John Hart es en una película en la que no se le ve su rostro, sino que está maquillado, en El hombre elefante de David Lynch. Una interpretación por la que estuvo nominado al Oscar y que para expresar toda esa gama de emociones bajo toneladas de maquillaje y de látex que le pusieron para simular a lo que era evidentemente John Merrick, el hombre elefante, estuvo absolutamente soberbio. Es más, yo dije, caray, es un papel que es de otra categoría, de otro mundo. No ganó el Oscar porque ese mismo año lo ganó Robert De Niro por Toro Salvaje. Hombre, ¿cómo no le van a dar el Oscar a Robert De Niro por Toro Salvaje? Para mí la mejor película de Martin Scorsese y la mejor película de Robert De Niro. Sin duda alguna, pues, si no fuera por Érase una vez en América, para mí la mejor película de los 80. Y la mejor película de Martin Scorsese, sin ningún género de dudas. ¿Cómo no le iban a dar el Oscar a Robert De Niro? Pero también estuvo sensacional John Hart. Y John Hart ha tenido papeles extraordinarios. También ha hecho muchos papeles de películas de serie B. Me acuerdo una que se llamaba La resurrección de Frankenstein junto a Bridget Fonda, en la que decías, este no es John Hart, este me la han cambiado, este está fatal. Pero también muy buen actor ha sido John Hart. Pero en los últimos años ya está un poco mayorcito, le hemos visto en actores un tonto reparto. El papel de Oxley que hizo en Indiana Jones y en El reino de la calavera de cristal, por ejemplo, fue un papel muy secundario. También el del señor Ollivander en las películas de Harry Potter, muy secundario. Volvemos a lo mismo que os he dicho muchas veces aquí en el canal. Debido a su físico no excesivamente de galán, sus papeles han sido muy limitados. Pero ha sido un actor realmente estupendo. Estuvo también estupendo, por ejemplo, en Los crímenes de Oxford, junto al protagonista del Señor de los Anillos, junto a Elijah Wood, dirigida por el director de Acción Mutante, es español, ya no me acuerdo, ¿será posible? Después de 1 hora y media de vídeo ya no me acuerdo de nombre. Alex de la Iglesia también estuvo bien. John Hart ha sido un actor muy solvente y, como todos los actores británicos, muy bueno, pero el papel que hace en El hombre elefante es absolutamente demoledor. Y eso que a él no se le ve el rostro ni nada. Pero la voz, digamos, la tragedia que él arrastra, ese sonido gutural de la respiración que no podía, que lo hizo él precisamente también, estaba impresionante. Y además al lado de Anthony Hopkins, de otras grandes actrices, de actores de lo que es la pantalla británica, Anthony Hopkins, ¿cómo se llama? Freddie Jones, si mal no recuerdo, la que hace de enfermera suya, que era, la actriz esta, ¿será posible? Que fue, además, la nombraron dama del Imperio Británico, que fue Wendy Hiller, que está también extraordinaria. Pero la interpretación de John Hart en El hombre elefante es absolutamente de otra galaxia.
Ahí me enamoró John Hatt. Y hombre, cómo no acordarnos del Kane de Alien el octavo pasajero. Pero que fue un actor, que fue un papel también secundario. Ahí la que brilla es Sigourney Weaver y luego Tom Skerritt, evidentemente. Y bueno, pues chicos, pues nada, se puede decir... y una última pregunta. ¿Por qué encasillan los actores europeos, por ejemplo, como Matt Mikkelsen o Thomas Kretschmann, que me preguntas, Cristina? Pues muy fácil, te lo digo rápidamente. Porque en Estados Unidos siempre los actores que han sido no estadounidenses les han dado papeles secundarios, incluso a lo mejor ellos teniendo mayor calidad interpretativa. Porque la idiosincrasia de Hollywood, de los estadounidenses, es primero nuestros actores y luego los de fuera. Sencillamente, por ejemplo, aquí en España, Antonio Banderas, que ha llegado a dirigir, producir, protagonizar películas, siempre al principio eran eran papeles de reparto y siempre encasillaban papeles de hispano. Por ejemplo, en la película que hizo aquella del mexicano, ¿puede ser? Sí, junto a Salma Hayek, que hacía también de mexicano, o sea, de hispano realmente. O sea, Thomas Kretschmann, Matt Mikkelsen que me pones, yo te pongo también el ejemplo de un actor hispano como Antonio Banderas. Y luego fíjate si ha saltado a la palestra como productor, director, actor, que luego ha tenido su propia productora. O sea, Antonio Banderas ha hecho un carrerón y un papelón impresionante en Hollywood. Pero claro, cuando ya trabajas para una productora, a lo mejor como actor independiente, como no eres estadounidense, siempre nos han puesto el San Benito de. Por ejemplo, Anthony Quinn, mexicano, hacía papeles de mexicano en las películas del Hollywood clásico. O de personaje no estadounidense, por ejemplo, en El tiempo en sus manos de Raúl Walsh, haciendo del papel del portugués. Un mexicano haciendo de portugués. Pero que no hace un papel de estadounidense, me refiero. Bueno, chicos, no os doy más la chapa. 1 hora y media de vídeo, 1 hora 36. Hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas de hoy. Ya vendrán muchos más porque me han quedado en el tintero muchísimas más preguntas para daros respuesta. Espero que os haya gustado el programa de hoy, espero que paséis una buena velada y hasta mañana.